Hermanas y hermanos, Alejandro acaba de leer el Evangelio en su forma más breve, la versión breve. Me gustaría, antes de la prédica, colocar el texto en el contexto para poder entender la profundidad de este encuentro, utilizando la versión más larga del Evangelio. Dice, bueno, en aquel tiempo Jesús llega a un pueblo de Samaria, él se llamaba Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Mira cómo el evangelista es preciso. Te está dando una dirección, un lugar, te está pintando un cuadro, ¿verdad? En dónde se llevó a cabo este encuentro. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús venía cansado del camino, seguramente, la prédica, etcétera, y se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Mira todos los detalles. Jesús viene cansado, se sienta al borde, ¿no?, del pozo, y era el mediodía. O sea que el sol estaba en su máximo esplendor, máxima altura. Entonces llega una mujer de Samaria. Por sus vestimentas era obvio que era una mujer local de ahí, de ese pueblo. Y Jesús le pide, dame de beber. Y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Mira cómo es esto. Ellos están solos, lo cual culturalmente presenta un problema. Un hombre y una mujer que no estaban relacionados no deberían estar solos. Es más, la mujer debería siempre de estar acompañada por un hombre, ya sea su esposo, su papá, su tío, su hijo, ¿verdad? Esa era la costumbre, esa era la tradición. Así que estamos viendo aquí una serie de elementos que como que no van. Entonces, Jesús le pide, dame de beber, tú tienes una ánfora para echarle al pozo y sacar agua. Tengo sed, dame de beber, por favor. Y entonces ella le reclama, le dice, pero ¿cómo es posible que tú siendo judío y yo que soy samaritana y me estás hablando? Los judíos y los samaritanos llevaban una guerra, creo que eran 150, quizás 200 años anterior a este evento. Y los samaritanos comenzaron a crear un templo, así como el de Jerusalén, y lo construyeron. Y en una de las guerras, los judíos fueron y derribaron, destruyeron el templo. Y de ahí esa pugna, ¿no? De que somos enemigos por lo que me acabas de hacer hace 200 años. Y entonces Jesús le habla y le dice, bueno, pero si tú conocieras el don de Dios y quién te pide de tomar, de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y claro, Jesús está hablando a un nivel, es a un doble nivel, a un nivel sencillo, agua, pero también a un nivel espiritual, agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? Ella se está mofando de él, le está haciendo burla. ¿Mm? Como quien dice, está rompiendo todas estas leyes culturales y encima me voy a mofar de ti, me voy a reír de ti. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob? El que bebe de esta agua volverá a tener sed, le contesta a Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Volvemos al diálogo de lo inmediato, ¿no? Del agua, pero también de lo espiritual. Los dos niveles en los cuales Jesús siempre se vadeaba, siempre transitaba en esos niveles. Claro, por lo que sabemos, todo Dios y todo hombre, excepto en el pecado. Y entonces la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Y eso me suena a que todavía se está mofando de él. Fíjate que no le dice, dame esa agua para que se me quite la sed. No, para que no tenga que venir a sacarla. Y él le dice, bueno, ve a llamar a tu marido y regresa. O sea, como quien dice, ok, ya que estamos así, con esa actitud, llama a tu marido y con tu marido podemos hablar. Eso hubiera corregido el dilema cultural. Y la mujer le contestó muy digna, ella, muy oronda, no tengo marido. Y Jesús le dice, tienes razón,
de que no tienes marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Imagínate, hija mía, te conozco y sé de la pata que cojeas. ¿Ah? Entonces, eso es una gran revelación. La pregunta es, ¿por qué es que Jesús se puso tan fuerte? ¿Por qué? Porque hay personas que si no les hablas de esta manera, no lo van a entender. Hay personas que están tan heridas, que están tan metidas en una oscuridad, que están tan amarradas a su propia conducta disfuncional, que si tú no le hablas derecho, como decía mi abuela, al pan pan y al vino vino, no lo van a entender. Se van a quedar por encimita, ¿no? Por encimita como una nube. Y entonces es significativo. ¿Por qué? Piensen, es mediodía. Si la mujer necesitaba agua para hacer las cosas de la casa, los oficios de la casa, cocinar, lavar, limpiar, el agua por lo regular se busca en la mañana, cuando el sol no está tan fuerte. ¿Quién iba a mediodía a estos pozos? Los pastores. Los pastores, muchos de ellos jóvenes y muchos de ellos no casados. Entonces, ¿quién quita que la pobrecita lo que estaba buscando era el sexto marido? ¿Ah? Pero aquí viene la gracia de Dios. Aquí viene la gracia de Dios porque Dios se vale hasta de nuestras mismas miserias personales para presentarnos la salvación. La mujer dice, Señor, ya veo que eres un profeta. Bueno, cuando le dice lo del marido, tiene que entender. Y empieza ella a hablar. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el culto debe ser en Jerusalén. Y Jesús, en su magnificencia, le dice, créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. O sea, que se va a abrir esa adoración al Padre, se va a abrir, que es lo que pasó con los apóstoles, ¿no? Que abrieron la creencia de Dios y en Cristo a todo el mundo. Se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, la mujer dice, bueno, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. O sea, que no fue una conversión de primera intención, sino que hubo ¿qué? Un proceso. Al principio, Jesús le habla. Ella le pelea, no entiende. Después Jesús le dice, ok, trae a tu marido. Ella dice, no tengo marido, dice la verdad. Y la tercera vez, pues fue fuerte, ¿no? Cuando le dice, sí, has tenido 5 y el que tienes ahora no es tuyo. Eh, pero ¿qué pasó después? Ahí ella empieza a abrir la cabeza, los oídos y el corazón. Y mira cómo dice, bueno, ok, cuando venga el Mesías lo vamos a entender. Y Jesús tiene que hacer esta declaración que es tan fuerte, ¿no? Soy yo el que habla contigo. Eso es fuerte y dramático, pero tenía que hacerlo por la naturaleza de esta persona y el momento. Llegan los discípulos y claro, empiezan a mirar como que es raro, ¿qué está pasando aquí? Se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer, que es otra cualidad de Jesús. Cristo nunca permitió que una convención cultural lo limitara a él para llevar la salvación a una persona. Nunca lo permitió. Y vemos cómo los apóstoles empiezan a preguntar, ¿qué le preguntas? O ¿de qué hablabas con ella? Etcétera. Y mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, maestro, come, como que dice, olvídate de esto, tranquilo, come. Y él les dice, yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Volvemos otra vez a esa dicotomía, ¿no? Comida, que fue lo que ellos fueron a buscar. Pero también está la otra comida, la comida espiritual. Y al final, ella, de contento, porque se dio cuenta, Dios mío, pues yo tengo esperanza también de salvarme. Oye, de contenta se fue al pueblo
Y creo que hasta se le olvidó el cántaro al pie del pozo. ¿Por qué? Porque para empezar, seguramente esa no era su intención al estar ahí en el pozo al mediodía. Y de ahí dice que muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por testimonio de la mujer. O sea que no simplemente ella se libera de su pecado, no simplemente ella se libera de su coraje, de su soberbia, sino que se convierte en una persona que lleva ese testimonio, se convierte en una evangelizadora, ¿ves? Y cuando uno tiene un encuentro con Cristo, lo normal es eso. Tú te conviertes, tú quieres compartir la buena nueva. Tú te conviertes en vocero para Cristo. Tú te conviertes en aquella persona que prepara el camino del Señor para que el Señor pueda caminar con él, en él y salvar muchas vidas. Y es interesantísimo. Este evangelio es riquísimo en símbolos, símbolos que se pasean entre lo divino y lo humano. El agua, como sabemos, es fundamental para la existencia del ser humano. El agua fue dada a Moisés para que el pueblo de Israel pudiese sobrevivir en el desierto. Y la mujer en este evangelio también está en busca de agua, atención. Ella tenía sed, pero su sed no era por el elemento de la naturaleza. Su sed era sed de ser sanada. Esta mujer, la samaritana, llena de orgullo, llena de soberbia, amargada y con odio hacia los judíos, llega al pozo buscando algo, buscando quizás el amor, la compañía, el entendimiento en los lugares equivocados y fallando en varias de sus relaciones. Y en ese momento de encuentro con Cristo, hermanas y hermanos, ella todavía estaba teniendo una relación adúltera, todavía estaba metida en ese pozo de pecado. Y vemos cómo esta mujer estaba herida, estaba resentida, tenía sed, estaba sedienta. Y Cristo habla con esta mujer, rompiendo toda convención cultural y social que prohibía que un hombre y una mujer se hablaran sin que en público, que no estuvieran relacionados, sin que no estuviera presente el marido o una figura masculina. Y Jesús la va llevando en la discusión, en la pelea, en la argumentación, la va llevando por esas aguas turbulentas y la lleva a conocer la verdad de su corazón. Lo que 6 relaciones, 5 esposos y otro más, no pudieron llevar a cabo, Jesús simplemente lo logra cuando ella se abandona a la misericordia de Dios. Él le da a ella esperanza y le ofrece de tomar de las aguas que nunca se acabarán. El tipo de agua que te nutre en la fe, aguas de salvación. La escritura dice que muchos de los samaritanos creyeron a través del testimonio de esta mujer porque ella se volvió tan feliz, tan contenta, ella se liberó, ella dejó ese fardo que llevaba, ¿ah? Ese fardo de siempre fallar, de ser la pobrecita, quizás en algún momento dado pensó que se estaba aprovechando de los hombres cuando fue al revés. Los hombres se aprovecharon de ella. Y eso es suficiente para amargarte y para estar con un coraje profundo. Y claro, pues se encuentra con este hombre, Jesús, judío, pues claro, se desquitó. Entonces, ¿qué hace ella? No simplemente dejó el cántaro que representa su vida vieja, su vida pasada. Ella dejó atrás ese cántaro, dejó atrás ese fardo de todos esos fracasos, de todas esas amarguras, lo dejó al pie del pozo y regresa a la villa a dar testimonio
Acabo de conocer este parece que es el Mesías, este es el Mesías. Lo acabo de conocer, me dijo todo de mi vida. Y ella se convierte en un testimonio viviente. La mujer real, legítima, se encuentra con Dios y se convierte en el evangelizadora en este caso, de Cristo. Su fe la llevó a compartir ese gran tesoro, el tesoro que ella encontró al pie del pozo, y se convierte en mensajera de la buena nueva. Como quien dice, si Dios me salvó a mí, que soy tan pecadora, que soy tan terrible, también te puede salvar a ti. La que en una ocasión, en el pasado, fue vilificada, fue criticada, fue señalada y apuntada por la comunidad, por sus pasiones y por sus limitaciones morales y miserias personales, hoy se levanta victoriosa después de haber tomado de las aguas que dan vida, aguas vivas, transformada para ayudar a otros a que también fuesen a las aguas. Dios nos da esa agua para que tú y yo nunca volvamos a tener sed. Y tenemos todo tipo de sed. Hay personas que tienen sed de justicia. ¿No? Hay personas que tienen sed de ser escuchados. Yo que escucho confesiones y varias señoras casadas me dicen algo similar. Ay, padre, me casé con un enamorado y vivo con un desentendido porque no me quiere escuchar. Hay personas que tienen ese hambre, que necesitan ser escuchados. No que les resuelvas los problemas, ellos saben las soluciones, pero que por lo menos prestes un oído y que ellos puedan que hablar, manifestarse, soltar eso que tienen, que llevan por dentro. Hay diferentes tipos de sed. También sed por comer, sobrecomer. Uno come para vivir, uno no vive para comer. Y se llenan, se llenan. Si un pedazo de pastel en esta boda es rico, dos más tienen que ser mejor. Y así por el estilo, con el alcohol, con las drogas, esos vacíos, esa sed, relaciones ilícitas. Quiero llenar, quiero llenar, quiero llenar, pero sigo teniendo sed. Y Cristo es el único que puede apagar esa sed. Cristo es el único que sin condenarte, sin juzgarte, simplemente diciéndote, mira, ese es el camino. Simplemente diciéndote eso, Él te lleva a las aguas de la salvación. Hermanas y hermanos, independientemente de nuestra pecaminosidad, ya sean pecadores públicos o pecadores privados, ya sean pecados pequeños o pecados mortales, tenemos que ir a las aguas de la salvación y con humildad tenemos que presentarnos ante este pozo de agua viva y decirle a Dios, si es un pecado grande, Señor, ayúdame, ayúdame a sobreponerme a esta adicción, a sobreponerme a esta situación tan terrible de mi matrimonio. Ayúdame, Señor. Y si son pecadillos pequeños, Señor, ayúdame. Quiero asemejarme cada día más a ti. Que Dios Todopoderoso, hermanas y hermanos, nos dé lo necesario para tomar de esa agua viva y convertirnos en evangelizadores.